Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Pasa en estos tiempos no puedo poner alcohol del duro, Ni del blando. ni del blando, ni del blando, ni del blando tampoco, pero en fin. Bueno, hablábamos de la figura, Alfonso, de Javier, que tanto los dos, tú por tu trayectoria de divulgar su obra y Antonio, como decía yo, la introducción, ¿no? Que casi fuiste compadre de huida y de refugio en Málaga de Javier. Quería preguntar a los dos si en cierto modo, en cierto modo yo siempre vi así a Javier como dentro de la otra sentimentalidad, como el poeta pavese, ¿no? Ese poeta un poco en los márgenes del movimiento y con ese sentimiento de romántico que, como él decía en uno de los versos, perseguía la sombra del perdido, ¿no? Alfonso. Sí, bueno, Antonio lo sabrá mucho mejor que yo porque yo todo es por referencia o por lo que él me contaba, ¿no? Todos aquellos poetas también tenían una trayectoria previa, es decir, venían de un lugar. Y Javier era un poeta además precoz, muy precoz. Entonces, él siempre tuvo mucha relación además con los poetas de generaciones anteriores. Tuvo muchísima amistad, relación con esos poetas. Su obra además, por ejemplo, yo creo que es fundacional en él aquel libro de Hondo 6 con Juan de Loxa y Heredia Maya. Sí, aquel libro yo creo que es muy importante y ahí es donde él se empieza a forjar. Lo que sí es cierto es que, claro, hay, digamos, una gran brecha, que es la relación con Juan Carlos Rodríguez, la relación con los compañeros de grupo, y es lo que se inicia con Tropomare a principios del año 80, y ahí ya, digamos, aparece ese otro poeta, como lo llama Juan Carlos, y ahí inicia una trayectoria, creo, totalmente distinta, sobre la que podemos hablar, que son pues esos 3 libros fundamentales suyos, que son casi como 3 tesis poéticas, y esa tesis inacabada, ¿no? Que serán los sonetos del Diente de Oro. ¿Tú crees que antes de pasar a tu propia poesía, Javier, más que tú, que eres, digamos, el más Baudelaire de la generación de la otra sentimentalidad, junto con Muñoz Molina, ¿no? Y en la narrativa, con sus crónicas de Robinson, porque tú eres el que hace en tu poesía más mirada sobre lo urbano, la música, la transversalidad, las ciudades que hay dentro de la ciudad, incluso tienes un libro posterior que se llama Ciudades. Y Javier, luego me vas a preguntar a tu pregunta esta, pero Javier, ¿tú crees que por esa complicidad que tú tenías con él, más que un poeta de ciudad como Luis, como Álvaro, como tú, era más un poeta de naufragios en los que recuperarse, la isleta del Molo para Tropomare, el Paseo de los Tristes, para el Paseo de los Tristes? Bueno, yo pienso que él, como ha dicho muy bien Alfonso, era un poeta muy precoz, en el sentido de que empezó muy joven a escribir, e incluso él llega a ganar una tesis del premio García Lorca de la universidad, un premio en el que todos estamos implicados de alguna manera, porque Álvaro lo gana en el 71, me parece, Javier Egea en el 72, un tesis con Serena Luz del Viento, cuando tenía 20 años. Después vengo yo con Último Recurso, después Luis García Montero con el título que ha dicho de y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, ¿no? Ya en el 79, ¿no? Entonces, Javier tenía una formación muy clásica. Es decir, Javier dominaba perfectamente todo lo que era poesía del siglo de oro y luego tenía una formación así en lo contemporáneo, pues muy vinculada a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Miguel Hernández, pero luego era como una esponja. Es decir, él ya toma una serie de referentes, ya cuando, quizá también por influencia de Juan Carlos Rodríguez, ¿no?, tiende hacia una poesía que él ya considera como materialista, ¿no? Apoyándose, por ejemplo, en Pier Paolo Pasolini, un poco menos en Cesare Pavese, aunque el título Tropomare sí se lo debe, sí es de Pavese, pero más por influencia de Juan Carlos. Ahí Javier tenía pensado un título bastante desafortunado y es Juan Carlos Rodríguez el que le dice, ¿y por qué no le pones Tropomare? Como un poema de la Borra Estanca, sí, de Pavese, ¿no? Pero el que está detrás, sobre todo, es Pier Paolo Pasolini.
tanto de Tropomare como de Paseo de los Tristes, en ese recorrido urbano por Granada, ¿no? Y claro, Javier en Serena Luz del Viento es más un poeta clásico, un poeta de la naturaleza, pero después empieza a leer de otra manera, ¿no? Todo ese tipo de paisaje urbano en relación a la historia, en relación a la ideología, a la explotación, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, eso es una obra maestra, ¿no? Esa lectura de la ciudad que hace Javier en Paseo de los Tristes es una maravilla, ¿no? Pero luego pega otro giro hacia Luis Aragón, hacia un libro que también le fascina, que es Habitaciones, un libro tardío de Luis Aragón, que es el que empieza a estar, o sea, detrás de Raro de Luna, sobre todo el poema extenso, y luego ya en las diferentes secciones de Raro de Luna, pues se apoya también en el Drácula de Bram Stoker, vuelve de alguna manera también a sus orígenes clásicos. Pero por eso ya, o sea, lo de los naufragios, claro, es más bien un peligro vital que siempre tuvo, claro, y al final es trágico, Javier, pero me interesa más ir por esa línea, ¿no? Por esa formación absolutamente clásica que luego se va complementando con referencias muy claras, ¿no? que él asimila muy bien. Luego le preguntaré, Alfonso, sobre esas referencias clásicas que están muy, muy potentes en su obra, y te devuelvo la primera pregunta. Dentro de esa relectura de ciudad, la más bodeleriana, la que más se distingue de la ciudad y llega más un poco lo que hace también tu materia educativa, de lo que tú eres un experto estudioso, es más la mirada de Baudelaire, esa mirada del anonimato de la ciudad en permanente transformación, ¿no? Que vertebra gran parte de tu obra, ¿no? Sí, en buena medida sí, porque también en la carrera yo empiezo a leer pues, con mucho interés, ¿no? Toda la poesía francesa del siglo XIX, luego también del XX, los surrealistas y claro, para mí sí es una referencia importantísima esa figura del flaneur, del paseante, y el paseante que es al mismo tiempo un observador. Pasa desapercibido, pero un poco como también conecta con la figura del detective en ese momento, también a través de Poe, tal, ¿no? Y sí que se proyecta una mirada, ¿no? Una mirada muy bodeleriana en ese sentido. Y a mí me influye mucho también a la hora de adoptar el poema en prosa, porque es como un género híbrido. Claro, Baudelaire lo hacen en los pequeños poemas en prosa, el Plin de París, ¿no? Sí, exacto. Esa mirada también hacia la ciudad que me exige en algún momento un tipo de expresión diferente, ¿no? Que me permita meter más anécdotas, saltarme el ritmo mucho más riguroso, digamos, del verso y entonces por ahí sí, totalmente. Muy bien, Alfonso, decía antes, Antonio, esa parte, ese dominio de lo clásico, de la poesía clásica del siglo de oro, que efectivamente tenía Javier, incluso en Raro de Luna, donde es un libro que podíamos definir como una relectura que él hace sobre ese espacio sonámbulo del romanticismo, que también en cierto modo lo tenía, un poco el poeta atormentado, vital, ¿no? Que iba de un extremo a otro, y uno de los grandes ejemplos de ese dominio que tenía tan grande de la poesía clásica es el soneto, ese soneto perfecto que constantemente Javier Egea va buscando a lo largo de sus poemarios, ¿no? Sí, es que esa era su formación y su educación y su exigencia, además, continuamente. Por ejemplo, no le leerás nunca a Javier un poema en prosa, porque eso es como algo que está fuera totalmente de su comprensión poética, ¿no? Y entonces él, también lo fascinante no es solo la forma estrófica en la que trabaja. Su último libro incompleto, de hecho, es que es Sonetos del Diente de Oro, ¿no? Donde intenta trabajar basado en Las Mil y Una Noches. No es gin tonic, pero sirve. Él trabaja mucho también con referencias en cada uno de sus libros, por eso digo que son como una tesis, porque es que luego cuando ves su material de trabajo, a la hora de enfrentar un libro, es cuando ves esa documentación musical, esa estructura muy pensada de cómo se va a distribuir. Y el último trabajo que hace, Los Sonetos del Diente de Oro, que quedan inacabados, era un proyecto además muy atrevido, porque era la idea, según él tenía en cabeza, de hacer 100 sonetos, como aquellos los sonetos que él decía de madera de Neruda, 100 sonetos, pero que en realidad estaban basados en Las Mil y Una Noches, con los personajes de Las Mil y Una Noches, pero en realidad era como una especie de, era, digamos, convertirlo, el cómic y la novela negra, convertirlo en un libro de sonetos.
¿no? Ese era su trabajo. Yo creo que consigue encauzarlo. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en que para, yo creo que también afectado por situaciones de la vida, biográficas. Cada libro tiene también una significación en su vida muy importante, esta crisis de la isleta del Moro, crisis amorosa en el Paseo de los Tristes. Entonces, siempre hay como algo que marca, ¿no?, en su biografía y en su Claro, por eso yo le hablaba a trabajo. Antonio lo de los naufragios, ¿no? Que en Sí. algunos tú los recoges, porque eran ciertos, él lo vivía como naufragios sentimentales y vitales, ¿no? Sí, pero él era un tipo muy apasionado y Sí, muy totalmente, y muy vitalista. vital De en un hecho, momento es dado. que el Sí, sí. final es como un enorme oxímoron Javier Gea, no llega a comprenderlo porque era un tipo apasionado, vital, ¿no? Y bueno, por desgracia se nos queda ese libro sin terminar, pero fíjate que es esa idea de los 100 sonetos que te van a contar una historia de crímenes, ¿no? Y En fíjate un que hotel perdido. de los sonetos a los crímenes, otra faceta que tenía también Javier era la política, era muy comprometido. Yo recuerdo estas imágenes que hemos visto en el vídeo de la manifestación del 83 Antiota, donde yo era la palabra paz y me costó irme de mi casa porque mi padre me decía, no te signifiques políticamente. Y salían los periódicos encabezando en primera línea, y él tenía de su afiliación con Gramsci, con el Partido Comunista, tenía un componente, y más en aquel momento, ¿no?, Antiota, muy político también, ¿no? Sí, hombre, hay que Conecta recordar. mucho también con Alberti, con Rafael Alberti, Sí, por eso, ¿no? Sí. Porque por esa presencia en mítines. Y lo que pasa es un poco al hilo de lo que decía Alfonso de los materiales de cada libro. Yo fui un testigo un tanto excepcional de la elaboración de Raro de Luna, que es el último que realmente él termina, porque claro, Sí, Soneto sí. del Diente de Oro, un libro Sí, inacabado. inacabado. Sí. Pero Raro de Luna sí, a mí él me pide que haga el prólogo en la edición de Hiperión en 1990 con los dibujos de Rafael Alberti. Y Javier, bueno, termina ese libro a raíz de una tremenda crisis en Granada. Yo recuerdo que fuimos a verlo Álvaro Salvador y yo allá a la Virgen de las Nieves, ¿no?, donde él se recluía para quitarse del alcohol y todo eso, ¿no? Y Mariano Maresca le recomendó a un psicoanalista de Málaga, Hilario Cid, y a mí me preguntó Javier si podía venirse a casa, y bueno, entonces vivía solo y sí que estuvo en Málaga pues desde febrero hasta junio. Y era enormemente minucioso Javier Egea, tenía un montón de anotaciones de cada poema, y además le servía de apoyo un diario de psicoanálisis que todavía está inédito, dando bandazos por ahí, me imagino, una libreta de la que a veces me leía a mí partes, ¿no? Un psicoanálisis muy sui generis, desde luego, ¿no? Porque no es nada frecuente eso. Pero él iba, ¿no? Todo eso le servía como base, ¿no?, para ir luego haciendo los poemas, cerrando cada sección del libro. Es decir, Raro de Luna, un libro absolutamente pensado. Sí. Bueno, de hecho, a mí hace poco me llegó una tesis en Estados Unidos que es el análisis de Raro de Luna desde el punto de vista lacaniano. Es decir, y son 400 o 500 páginas analizando Raro de Luna desde el punto de vista. Claro, porque es que es paralelo a un psicoanálisis. Eso le hubiese encantado a él escucharlo ahora mismo. Hombre, aquí, claro, o sea, estaría diciendo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Plan descubierto, sí, ¿no? Sí. Fíjate que en esta, que al final estamos haciendo de la figura de Javier a través de tu obra, de su propia obra, esa conexión con tu mundo policíaco negro, ¿no? También en lo que tú comentabas de Diente de Oro. Hay otro poeta, de los poetas que hemos ido hablando, que os van marcando un poco cierto influjo emocional, de afinidades electivas, ¿no? Que en tu caso es un poeta también que recoge los naufragios existenciales y que los reconvierte en una poesía que es Joan Margarit, Antonio, ¿no? Muy presente también en tu afecto y en tu obra. Sí, porque bueno, yo tuve cierta familiaridad con la poesía catalana porque me hice cargo de una asignatura. Bueno, siempre me atrajo a través de la Nova Cançó, y ya en los años de la carrera, casi pues desde el año 70, por ahí, cuando empecé a oír discos de Serrat y de María del Mar Bonet y Luis Llach y tal, ¿no? Pero luego ya pues me fui interesando cada vez más por la poesía catalana, por Viñoli, por Gabriel Ferraté, por Pere Quart, en fin, muchos, ¿no? Y así llegué a
a Joan Margarit y lo conocí personalmente en Lérida en un encuentro de poetas que me había invitado Pérez Rovira, y ahí hicimos una amistad muy, muy sólida, ¿no? Porque Joan era un personaje enormemente apasionado por la poesía, ¿no? Y luego, pues, ya particularmente como que nos cogió mucho cariño a Luis García Montero y a mí, ¿no? Sí, La verdad es que además lo puedo decir porque él lo dice por escrito. sí, O sea, sí, vamos, sí, es que... claro, sí, sí, está escrito, sí. Y entonces, claro, él, el mundo suyo, con todas sus peculiaridades, ¿no? Y todos, porque él atraviesa desgracias tremendas, ¿no? La muerte de la hija, pero luego la manera, por ejemplo, de recoger la experiencia, de reflexionar sobre ella, sí que es muy similar a la nuestra. Es decir, hay una afinidad ahí muy, muy evidente. Y entonces, bueno, al fin y al cabo otra pérdida importante, ¿no? Porque murió en 2021, pero vamos, durante muchos años fue para nosotros una especie como de compañero de viaje, de hermano mayor, fantástico. Hay que Sí, decirle sí. para la gente que nos está escuchando y que no lo Fue conoció. afortunadamente premio Sí, Cervantes. sí, 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 exactamente. Pero que tardó en dársele porque pilló el confinamiento por medio, ¿no? No, pues fue antes. ¿O fue antes? No, Fue sí, antes. pero no se le entregó, Luego no por se el le pudo confinamiento. dar porque me parece que fue en 2019 El confinamiento y entonces en 2020 fue el confinamiento y por eso que ya los Reyes tardó, fueron a Barcelona, pero cuando él ya estaba en una fase muy, sí, delicada. muy crítica, muy Sí. delicada. Hay que decir que hace un acto de generosidad en su despedida, teniendo en cuenta que también está aquí Antonio Lafarque, y es que antes de que saliera en visor su último libro, nos mandó a cada uno el PDF del último libro como una especie de regalo de despedida, además de la famosa llamada de teléfono Sí, sí, sí. para despedirse, ¿no? O sea, eso da mucho de la entereza que tenía Sí, sí, Joan, ¿no? ya lo creo. En el caso de Javier Alfonso, cuando hablábamos antes de esa clave de la poesía de la alta sentimentalidad, del poeta como personaje, quizás el que mejor encarne de manera, digamos, totalmente azarótica, ¿no? El personaje del poeta como personaje de su propia poesía y dentro del grupo sería Javier Egea. Incluso podría ser un personaje dentro de una narrativa de Granada, ¿no? Lo utilizo como personaje. Claro, claro, claro. En mis novelas, en Claro. El Zaidín, aparece un personaje que es el poeta y que De Javier. tiene cierto eco y está basado en mucho anecdotario de nuestras vivencias en el barrio, ¿no? Porque vivíamos en el mismo barrio. Yo creo que Javier es que también, como te decía, esa tesis que monta en cada libro, en la cual localiza un escenario, una historia que contar, claro, es que es casi como teatral en algún punto, ¿no? Sí. Porque es que hay todo un mundo encerrado dentro de ese libro que no va a trascender el mundo narrado, la diégesis que hay en ese libro no va a trascender a los demás, es como que son estancos, ¿no? Unos libros con otros. Entonces, claro, lógicamente tiene que recurre al personaje. En su último libro, el inacabado, además que prácticamente un 10%, e incluso les pone nombres, es decir, aparece Sherezade, Sinbad, y empiezan a aparecer ya todos los personajes con su propio nombre, ¿no? Cosa que hasta ese momento él no se había aventurado, más allá de la aparición de Drácula en la parte del Príncipe de la Noche del Raro Luna, ¿no? Sí. Pero sí, la creación del personaje, yo creo que había momentos en que yo creo que él mismo era un personaje. Sí, sí, totalmente. Por eso te decía, ¿no? Que él mismo ejercía a veces intensamente y a veces de manera natural, ¿no? Sí. Tanto en la tertulia como en su experiencia amatoria. Ten en cuenta también que tiene esa vertiente distinta al grupo. Él no es profesor, él es que se convierte en un rapsoda y de hecho, su último año vive del escenario, es decir, de subirse a un escenario y ponerse a leer a Alberti o a otros poetas, ¿no? Con lo cual tiene también, digamos, esa faceta muy cercana a lo teatral, digamos, a la performance. Totalmente. También, porque él a la hora de leer él un leía poema, maravillosamente bien desde el principio y yo, por ejemplo, aprendí a leer los poemas en público en buena medida con Javier Egea, porque cuando yo recuerdo, ¿no?, las primeras veces que yo salía a leer poemas, que lo que quería era acabar lo antes posible. O sea, me entraba allí con una especie de, como la bulla, ¿no? Así es que tú eras el más tímido del grupo. Sí. Yo creo que no lo sé, pero aquello era de acabarlo lo antes posible. Claro, de pronto tú ves y oyes leer a Javier y
pausado, perfecto, ¿no? Como leía, por ejemplo, el Tropomare, ¿no? Y dice, pues esto es otra cosa, ¿eh? Claro, aquí sí se defienden los poemas. De esta manera. Incluso cuando lo entrevistaba, aquella famosa entrevista que le hace en Motril o en Salobreña, creo que es, Eduardo Castro para la televisión española, él le pregunta, yo acompañé, porque entonces era mi jefe en el Diario de Granada, y Javier le decía, ¿te respondo como poeta o te respondo como Javier? ¿No? No, pero en esa entrevista es su propio personaje. Sí, porque en esa entrevista él se presenta con una con la gorra de marinero, decir, le pide hacerla en un barco, en la playa, el escenario, ¿no? Para presentarse. Y luego, cuando leía sus poemas más, como él decía, chocarreros, ¿no? Es decir, los poemas satíricos y todo eso era famoso poema, famoso soneto del pedo en pleno polvo, ¿no? Sí, que tenía una contestación de Enrique Vázquez muy divertida. Sí. Pero o sus coplas a Carmen Romero, no, es decir, tenía una línea también de casi histriónica a veces, ¿no? Sí, totalmente. En la lectura de juglaresca. Alberti algunas veces le llamaba el arcipreste de Ita. Sí. Así, en plan de... Y tenía un alter ego que era Garcitajo del Pollero. Garcitajo del Pollero. Sí. Además le salía muy bien para ligar a veces la tertulia. Sí. Y escribía ese tipo de poemas satíricos. La gorra, hablando también de Alberti, ahí tenían una especie de complicidad porque Javier parafraseaba aquel famoso mi corza, buen amigo, mi corza blanca, ¿no? Tal, mi gorra, buen amigo, mi gorra blanca. Sí. Yo quería preguntarte antes de invitaros a que leáis poemas de Alfonso, de Javier y tuyos. Antonio, cuando hablaba al principio de tu poesía, ¿no? De ese elemento bodeleriano, también hay otro elemento, que por eso yo quise recibiros a Alfonso en la figura de Javier y a ti en tu propia obra con ese tema de los amantes de París, de Edith Piaf. La transversalidad de la cultura está también quizás en tu obra donde se manifiesta más claramente, sobre todo la música. La música es un elemento no solamente ya en la precisión del lenguaje, sino Charlie Parker, Edith Piaf, como personajes dentro de la historia de tu poema. Y eso nos lleva a un personaje del que todavía no hemos hablado y yo quiero que tú me hables de él junto con esa transversalidad de tu obra, que es Mariano Maresca con Olvido de Granada, porque recoge también esa especie de transversalidad de la otra sentimentalidad en una revista literaria. Sí, efectivamente. Es decir, Mariano es otro personaje clave en la Granada de los años 80. Yo lo conocí en el año 70, en el 76, porque los dos formamos parte del homenaje, de ese primer homenaje a Federico García Lorca, medio permitido, de junio del 5 de junio de 1976, ¿no? Y el Fuente Vaqueros, ¿no? Entonces, yo era estudiante de último curso de carrera. Mariano Maresca era ya, claro, profesor de la Facultad de Derecho, era de Filosofía del Derecho, y ahí ya me di cuenta de la tremenda cultura literaria que tenía, porque igual te hablaba de Cortázar, que te hablaba de Pasolini, o de la vanguardia, yo qué sé, del expresionismo literario, ¿no? O sea, era impresionante, ¿no? Aparte, claro, de sus gustos musicales que tendían más hacia la ópera y que luego ya nosotros también le fuimos metiendo otras aficiones ya más de tango pero él era sobre todo un gran amante de la ópera. Entonces yo creo que el gran mérito práctico de Mariano Maresca en los 80 es que consigue unir a un montón de gente en Granada. Sí. Porque no se trata solo, si nosotros, todos los que estamos aquí colaboramos en Olvidos, la revista Olvidos de Granada, pero también Antonio Muñoz Molina, también Justo Navarro, también José Carlos Rosales. Es decir, hay una muestra muy amplia, o sea, prácticamente toda Granada, salvo la parte, digamos, de Carcundia, que eso ya casi mejor no hablar, ¿no? Sí, que empiezan a protestar de que la Diputación de Granada se gasta en una revista que dice que es para jalear al novelista de moda. El novelista de moda en aquel momento era Antonio Muñoz Molina. Sí. Fíjate, el novelista de moda. Ni siquiera estaba todavía de moda, estaba empezando Antonio. Estaba empezando, pero ya apuntaba. Sabemos lo que es Granada también, ¿no? Y ya, bueno, para jalear al novelista de moda. Al final, el novelista de moda, ¿dónde ha llegado? Algo tendría, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un gran mérito de Mariano Maresca, aparte, claro, está también como en el caso de Juan Carlos, su amistad, su cercanía, ¿no? Esa
posibilidad de hablar con alguien muy, muy sólido, muy culto, ¿no? Fundamental. Sí, sí. Además, esa revista que se vincula también, porque claro, su origen está en La Tertulia, que en su Sí, primera época, sí, hace justo, ahora se cumplen 41 años exactamente, que el primer número es en noviembre del 82, pero es verdad que luego se da esa conjunción política que da la posibilidad de que durante 2 años aparezca esa línea, esa raya en el agua de la cultura en Granada, que es Olvidos, ¿no? Es fundamental, claro, porque es que tiene una en el año variedad de 86. colaboradores. Bueno, Y Impresionante, es muy ¿eh? transversal, la Y muy música, claro que arquitectura, sí. Y una cosa literatura. que creo que también es capital en la historia de Olvido y en toda la trayectoria del grupo, que es cuando se organiza el encuentro de poesía de los 50 en Granada. Es que eso Efectivamente. proviene de Olvido y aquello yo creo que además es que da un cambio a la cultura granadina a partir de ese momento. Sí, Es decir, que la vincula a toda Implica muchísima toda España. gente Sí, sí. y tiene unos llenazos, yo recuerdo, Sí, ¿no? sí. Cada sesión de aquella, se llamaba Palabras para un tiempo de Sí, silencio. sí. Y fue Y- el espaldarazo Muñoz Molina. El espaldarazo Sí. del mundo narrativo nacional del momento de Juan Marcé es ese. Claro, Es es que ahí están Juan Marcé, Caballero Caballero Bonal, Bonal, Fernando Jaime Quiñones, Félix, sí. Fernando Quiñones, Ángel González, Claudio Claudio, es Rodríguez. que es como el Y al año momento. siguiente vienen Carlos Barral y Jaime Gil de Sí, Vilma cuando exactamente. sale el monográfico de Olvido, Ujú, que sí. es magnífico. Y aquello es que le dio la vuelta a Granada, que es como un calcetín, vamos. Sí, efectivamente. Termina siendo otra ciudad, vamos, desde mi punto de vista. Yo no lo viví porque yo estaba en el colegio, pero vamos, yo creo que lo que significa ese momento, y fueron 2 años, fueron 84, 86. Sí, Sí, bueno, hay un momento previo, es decir, el sí. momento en el que Sí, sale sí. en el 82, 83, es Sí, es importante 82, también. 83 al 86. Hay una- Sí, sí, Pero ese lo que TG. dura esa segunda época, la época de diputación, digamos, de Olvido, es noviembre del 84 al Sí. 86. Hay un texto de Ángeles Mora, Ángeles, que cuando escribe sobre Javier, ya claro, después de la muerte de Javier, y que recuerda la Granada de esos años. Y habla de una especie de un vitalismo que se notaba en el ambiente, aire, sí, como en el sí. ambiente, como que algo cambiaba o que iba a cambiar. Después quizás no fue Sí. tanto, pero en ese momento sí, en ese Claro, momento se percibe y es justamente el momento también en que surge la otra sentimentalidad y hay una vinculación muy clara, ¿no? Con Olvido. Sí, con Sí. Mariano. Bueno, ya Sí, con digo, es Mariano. que como decíamos la presentación, ¿no? Poesía 70 de Juan, Colectivo 77 de Álvaro, la carpeta que salimos en el carpeta, 81, sí. los otros y Olvidos, que, bueno, y el Mayo Amarillo, que es como la colección de poesía que cierra, ¿no? Y abrocha todo. Yo, si os parece, os convido en este paso por la tertulia de Puente Genil, del Teatro Circo, a que leáis 2 poemas cada uno de Tú de Javier y Antonio Jiménez Millán de ese poeta de Granada, aficado en Málaga, que se llama Antonio Jiménez Millán. No sé, empiezo yo. Empieza tú, venga, empieza, venga. Bueno, y leo dos. Sí, como hemos hecho antes, ¿no? Uno tú, ¿no? Así Sí, queda mejor, ¿no? De alternamos. alternar. Vale. Bueno, voy a leer. Como dicen en la radio, así no se acostumbra nadie a la voz. Voy a leer la poética Vale, de perfecto. Javier, que yo creo que es muy significativa, que fue la que él aporta en el libro La otra sentimentalidad, que mañana hablaremos con Álvaro sobre el libro, además ahora reeditado. Y esta es la aportación que él hace, porque claro, él presentar un texto teórico yo creo que le habría costado mucho trabajo, ¿no? Y no era donde él se Sí, encontraba no era su cómodo. su dominio. Y es un soneto, además, es decir, que es muy significativo de cómo construye la poesía. Está dedicado a Aurora de Albornoz y toma como cita un verso de Juan Ramón Jiménez que dice: «Mas se fue desnudando y yo le sonreía». Vino primero frívola, yo niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza o alguna perversión. Sus velos y su danza le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras porque también manchase su ropa en la tardanza de luz y libertad, esa tierna venganza de llevarla por calles y lunas prisioneras. Luego nos visitaba con extraños abrigos, mas se fue desnudando
y yo le sonreía con la sonrisa nueva de la complicidad. Porque a pesar de todo nos hicimos amigos y me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Muy bien. Antonio. Del libro Clandestinidad, que salió en 2011, voy a leer un poema que se llama Ábulas y que precisamente lleva una cita de Joan Margarit. No son distintos la vida y el arte, me dijiste. Bueno, es un poema que habla sobre mi experiencia docente, sobre ese intento de transmitir el entusiasmo por la literatura, ¿no? Como nos lo transmitió a nosotros Juan Carlos Rodríguez. Y también al final es un homenaje a la poesía a través de las citas que meto ahí. Olvidarán la luz de una tarde de octubre, la claridad que llega hasta el fondo del aula y más tarde la lluvia, el primer frío, cuando el otoño avance con su caudal de sombras, porque aún tienen tiempo, todo el tiempo del mundo, y puede que el olvido sea también reino de juventud, como dijo el poeta. Quién sabe si algún día, lejos ya de las clases, volverán a los versos que yo les explicaba entre manchas de tiza y un viejo borrador que pasa sobre nombres, fechas, títulos, imágenes nocturnas, metáforas de nieve y desencanto, islas perdidas, fértiles, donde aguardan enigmas. Ahora, esta tarde tranquila es como un brindis por el príncipe oscuro en su torre abolida, por la infinita vanidad de los ritos solemnes, por todas las palabras que han convertido en oro el barro suburbial de las ciudades, por el aire de vidrio que cruza la mañana frente al mar y se parece a un sueño. Quise decirles que el arte no es distinto de la vida y a veces nos reserva, en medio de la noche más cerrada, una pasión antigua, un gesto cálido, igual que el sol de octubre a principio de curso. Muy bien. Bueno, creo que este poema va a ilustrar bien lo que estábamos hablando acerca de ese punto también satírico de Javier Egea y también del compromiso en sus textos. Ustedes recordarán a Carmen Romero, esposa del presidente Felipe González, y aquellas situaciones que se dieron cuando íbamos a salir de la OTAN y no se salió, ¿no? Exacto, sí. Entonces, en aquel tiempo es cuando Javier escribe estas coplas de Carmen Romero, que también creo que es significativo porque es que mantiene la estructura de copla, que era ese empeño estrófico suyo, ¿no? Dice, díselo, Carmen Romero, dile que estamos aquí, que él parece estar allí y es aquí donde lo espero. Dile que ningún obrero entiende que un presidente mande guardias a su gente en vez de mandar trabajo. Dile que va cuesta abajo frente a la cuesta de enero. Díselo, Carmen Romero. Dile que están encendidos los faros de un pueblo oscuro. Dile que mira al futuro, no a los Estados Unidos. Dile que estamos perdidos en medio del capital, que una rosa sin rosal naufraga en las oficinas. Dile que por las esquinas anda el sueño prisionero. Díselo, Carmen Romero. Dile tú, primera dama, cuando hagas su equipaje, que a veces también viaje por los campos de Ketama, y dile, cuando la cama anula la presidencia y el amor dicta sentencia contra todos los misiles, que aún florecen a miles banderas del sueño obrero, díselo, Carmen Romero. Muy bien. Muy bien, Javier. Y yo, ya que hemos empezado con Edith Piaf, yo voy a cerrar también con la chanson, con la música francesa, en este caso con Juliette Gréco, que hizo una versión memorable de la canción Les Feuilles Mortes, las hojas muertas. También tiene otra Yves Montand, fantástica, ¿no? Sí, Pero bueno, muy bonita también, sí. yo tomé la referencia de Juliette Gréco. Hojas muertas, de mi último libro, Noche en París. En aquella ciudad la noche ardía
incluso con el frío del alba en la mirada. Cruzó por las desiertas avenidas, por los barrios modernos tan vulgares como en cualquier otro lugar, y por las calles altas, silenciosas, con los muros cubiertos de pintadas y alguna jeringuilla por el suelo. Fueron cerrando todos los locales, la sala Europa donde sonaba música de jazz, los bares sórdidos en las afueras, para acabar en casa de un amigo. Y por primera vez hicieron el amor. Después vinieron más casas ajenas, llegadas en el tren a medianoche, hoteles en ciudades luminosas, proyectos de futuro que acabaron en nada. No se debe culpar a la distancia de los efectos de la cobardía. Una canción francesa le recuerda que la vida separa a los amantes sin hacer ruido. Y así fue. Pero cómo olvidar su cuerpo joven, sus ojos tan oscuros. Queda un rastro de ceniza, de historia inacabada que vuelve a los paisajes de extrarradio, a las noches de hotel. Las hojas muertas ya no las barre el viento. En la memoria son vestigios confusos de otra edad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alfonso, Antonio querido. Muchas gracias a los dos. A la medida, perdonad, tengo que recoger, limpiar un poquito. Que no digan que la tertulia... Fíjate tú, que le he dado a Santi que tenía que hacer una exposición fotográfica y ahora está con la librería. En fin, que es que si no, luego se me acumula todo y Tato que me ha dejado al cargo de la tertulia, luego no quiero que se enfade conmigo.